Seguimos hablando de política y desde el gobierno nacional se empezó a volver a decir que los salarios le tienen que ganar a la inflación. Dicen que es la llave para que la economía argentina empiece a crecer. Y de los sindicatos tomaron la posta, el gobierno dio algunos gestos, como por ejemplo adelantar la paritaria de los docentes universitarios, y en Santa Fe está teniendo sus repercusiones. Por eso vamos a hablar qué dicen los trabajadores municipales. Claudio Leoni, secretario general de la FETRAN, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto, gracias por la comunicación. Bueno, creo que está claro cuál es el planteo que tiene el gobierno nacional, que de alguna manera arranca, en definitiva, con la decisión que toma el presidente de la Cámara de Diputados y la vicepresidenta de la Nación con los empleados legislativos. No fue una casualidad, sino un claro mensaje del sector del gobierno que era necesario revisar las paritarias para garantizar que la inflación que había sido programada con un número fue superada y que los salarios debían, en consecuencia, avanzar sobre esa inflación. Y esto es lo que después ratifica el presidente de la Nación, firmando con uno de nuestros referentes de la corriente federal, con bancarios, una revisión del acuerdo, a lo que después, por supuesto, tanto el ministro de Economía como el ministro de la Producción volvieron a plantear que es una cuestión de Estado, que los salarios le ganen en la inflación para poner en marcha el 70% del Producto Bruto Interno, que es fundamentalmente el consumo. Y el consumo proviene justamente de los salarios y de las condiciones de acceso a los bienes de parte de la mayoría de la población. Nosotros estamos en una situación absolutamente de acuerdo con esa posición política. No hay ningún motivo para que no alentemos esto de que los salarios le ganen la inflación, todo lo contrario, ¿no? Es más, nuestra pelea pasó de la cláusula gatillo a una situación que permitió un gran respiro, lo que hemos visto no porque lo teníamos establecido anteriormente, sino porque veíamos que después del acuerdo del año 2019, los municipios hicieron una caja muy importante en materia de recursos, al punto tal de que no existen en este momento y durante todos estos últimos tiempos de pandemia ningún problema en el pago de sueldos y salarios, cuando en el sector nuestro era casi algo cotidiano, que los municipios no llegaran a pagar en tiempo y forma. Y esto lo que deja claro es que hay una situación fiscal que nos permite a nosotros pedir la reapertura de la paritaria con la base política que da el gobierno nacional, pero también con conocimiento de los recursos que se tienen. Ahora, esto es lo que nosotros vamos a plantear, pero lo que todo el mundo conoce es la situación inflacionaria que nos lleva a una pérdida muy importante del poder adquisitivo y del nivel de vida de los trabajadores, sobre todo trabajadores esenciales convocados a trabajar desde el minuto 1 de la pandemia, y que logramos al principio un acuerdo salarial satisfactorio en términos de que la idea inflacionaria iba a estar en el orden del 26-29%, nos pareció que el 35% era un acuerdo razonable, que podía bajar la inflación a esos niveles, de manera que lo que estamos pidiendo ahora es que se adelante lo que estaba previsto, un 9% que queda pendiente para llegar al 35% de aumento pactado, que se adelante con los haberes del mes de julio, y que reabramos la paritaria, como lo están haciendo otros sectores, para ajustar realmente los salarios, no al acuerdo que hicimos a principio de año, sino a la realidad que se viene presentando en estos momentos, ¿no? Claro, sobre todo porque vos hablabas de este adelantamiento y a su vez de un nuevo piso, hacía referencia a otros sectores, están en un 45 como los bancarios o los camioneros, ¿hacia eso piensan llegar? Nosotros esperamos que los salarios le ganen la inflación. O sea, que nuestra mayor expectativa es que baje la inflación, ¿no? Estamos viendo los productos de los alimentos, lo que ha ocurrido con el tema carne. Hoy tenemos datos concretos de que la canasta básica en Santa Fe está en el 3,7% de aumento. Esto no es solamente una cuestión de números de porcentaje, acá hay una situación muy difícil para la familia municipal, con valores salariales que están llegando a niveles debajo de la línea de la pobreza, y esto es lo que a nosotros nos preocupa. Ahora, hay un contexto en el que deberíamos evitar llegar a situaciones críticas, porque recientemente los municipios están holgadas su situación, que han resuelto generar los subsidios al sector comercial, al sector
agropecuario, incluso al sector industrial, de más de 200 millones de pesos. Este costo fiscal que los municipios ponen a disposición, deberían también ponerlo a disposición de sus trabajadores, que somos los que estamos, en definitiva, al frente de esta, no solo de la prestación básica de servicios, sino en la propia pandemia, desde el sector de salud hasta el resto de los sectores que estamos trabajando en esto. Así que nos parece justo que en el marco de una situación fiscal bastante holgada, podamos sentarnos sin conflicto a anticipar el pacto del 35% llevando el 9 de julio, y que continuemos una revisión que nos permita seguir la inflación que hoy está proyectada en más del 52%, ¿no? Claro. Bueno, eso lo iremos viendo si tenemos los marcos de acuerdo. Si no, lamentablemente, tenemos que caer en una discusión que no nos gusta. Yo creo que se va a comprender que es necesario tomar esta decisión, y esperemos que esto no signifique una confrontación, sino una puesta de acuerdo en políticas centrales para mantener el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, ¿no? Claudio, una mirada nacional te pido. Guzmán proyectó en el presupuesto una inflación que vos mencionaste, entre el 26 y 27%. Claramente estamos en el doble de eso, o casi el doble. ¿Quién crees que es el responsable de esta situación que es cíclica en Argentina? Se repite y se repite. Esa es una pregunta. Y la segunda, si querés que Guzmán, con este error y ese cálculo, porque faltan 6 meses, pero debería ser algo muy estrepitoso la caída del costo de vida para que den los números, digamos. ¿Qué responsabilidad tiene Guzmán en esto? Te quiero preguntar también. No, lo que creo que sí tiene la responsabilidad de no haber volcado una de las hiperinflaciones que pasaron sin pena ni gloria, que fue durante la gestión del gobierno de Macri. No tomó con una inflación del 10%, tomamos con una inflación que estaba por arriba del 50%, aquellos que decían que la inflación se bajaba rápidamente. Ahora, la lectura que yo hago realmente es el nivel de presión de determinados sectores económicos concentrados que genera, y creo que para terminar con la inflación, yo no soy economista, pero me doy cuenta por quiénes son los dueños. Para terminar con la inflación, la única condición, no la única, una de las más importantes condiciones que hay que poner es terminar con los monopolios y los oligopolios. Porque cuando hay una concentración, cada vez, yo decía que cuando se otorgan subsidios laborales a las empresas, como ha sido la ATP o a los sectores más vulnerables, terminan siendo subsidios a los grupos concentrados, porque en realidad son los 5 frigoríficos, las 7 cerealeras, los grupos que tienen el manejo de toda la alimentación, los que producen los envases. Hay una concentración tan fuerte que es imposible generar una equidad, porque lo que se termina haciendo en la inflación es un proceso de disputa de intereses, y unos pierden y otros ganan. Pierden el salario y ganan los que tienen concentrado el esfuerzo. Lo que obviamente que a lo mejor las condiciones políticas no están dadas, pero hay que tener clara conciencia de que mientras los precios lo manejen pequeños grupos, no va a haber ninguna posibilidad de terminar con la inflación. Claudio, muchísimas gracias por charlar de política con nosotros. Seguramente los volveremos a convocar para seguir hablando de esto que es importante y que hace al salario de los trabajadores, a la República Argentina, al consumo y a la reactivación. Bueno, un gusto estar con 2 amigos. Muchas gracias por la invitación y nos vemos pronto. Abrazo para ambos. Gracias, Claudio. Hacemos la última pausa después de algunas reflexiones finales que vamos a hacer con Mariano. Atento a una semana importante en materia de política partidaria y de elecciones aquí en Santa Fe. Muchas listas, ya venimos. Son solo 6 pasitos, 15, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. La municipalidad sigue trabajando en el plan de bacheo. Ya se recuperaron más de 3.000 metros cuadrados de asfalto y la segunda etapa suma más calles y avenidas en todos los barrios. Trabajamos en equipo para integrar la ciudad. Santa Fe Capital. Se
cerraron los frentes y también las listas en lo que es la interna abierta en la provincia de Santa Fe, una semana política con muchas novedades, Mario. Bueno, un dato, se está conociendo este fin de semana que Carolina Piedrabuena va a acompañar a Maximiliano Puyaro en la boleta de candidatos a senadores. La secretaria administrativa de la Municipalidad de Santa Fe, nada más y Exactamente, nada menos, radical. hay que ver quién ocupa su lugar. Y el otro datito es el tamaño de las boletas que vamos... ¿Vos recordás la boleta, la primera elección de aquí que teníamos el sistema de boleta única, con las PASO, con las definitivas, que fue 2011, cuando tuvimos la enorme lista esa de candidatos a concejales? Se va a repetir. Esa lista se llama, ese papel se llama A3 Plus o A3 más. Es el más grande antes de la cartulina, digamos, para hacerte gráfico. Bueno, se va a utilizar, si es que no hay una reducción impresionante de listas, porque hay 43 anotadas en Santa Fe y 56 listas de candidatos a concejales en Rosario. Si no hay aquí una reducción muy notoria, van a volver ese tamaño de papel a 3 Plus para las elecciones de concejales de Santa Fe y Rosario, la última vez que se utilizó, que fue la primera, 2011. Bueno, Mario, nos estamos despidiendo de HP, volvemos en una semana a hablar de política. Hasta entonces, gracias.